Saludamos a nuestros oyentes y les damos la bienvenida a este espacio Extramuros de Radio Universidad Surcolombiana. Les acompaña Tania Marcela Montano Cardoso y una vez más vamos a trabajar temas que tienen que ver con la proyección social de nuestra universidad. Hoy el turno es para conversar acerca del proyecto Acompañamiento al proceso organizativo de defensa de la cuenca del río Magdalena para la garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los DESCA de los afectados por la política minero-energética en la zona centro y sur del departamento del Huila. Ya este proyecto actualmente se encuentra en la fase 2. Obviamente hablaremos un poco o retomaremos temas de la fase número 1. Para hablar sobre este proyecto nos acompaña el profesor Miller Dusan Calderón. Él es licenciado en Lingüística y Literatura, magíster en Desarrollo Educativo y Social y doctor en Educación y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Profesor Miller, bienvenido a Radio Universidad Surcolombiana y gracias por regalarnos este tiempo para conversar acerca de este trabajo. Muchas gracias, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Profesor Miller, este es un macroproyecto de nuestra Universidad Surcolombiana en donde están trabajando la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, obviamente, de nuestra universidad. Es un trabajo que se hace, como dice en el título, pues con estas comunidades que están siendo afectadas por estos proyectos energéticos o mineroenergéticos. Es un trabajo bien interesante que viene ya desde hace tiempo ya trabajando en nuestro departamento. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes han escuchado la actividad que hace el profesor Miller. El objetivo de este proyecto es brindar acompañamiento jurídico, psicosocial, organizativo y comunicativo a las comunidades afectadas por los conflictos socioambientales. ¿Por qué nació esa idea de plantear este proyecto y plantearlo como macroproyecto de nuestra universidad e ir allí a trabajar con esta comunidad? Bueno, en primer lugar, en el departamento del Huila comenzaron a presentarse una serie de conflictos socioambientales a raíz de la presencia de empresas transnacionales en nuestros territorios, y una de ellas tiene que ver con Endesa, Enel, Engesa, para la implementación de energía a partir del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Y a partir del proyecto hidroeléctrico El Quimbo se planteó algo mucho más global, es decir, el problema en sí era explorar cuál es la razón misma de ser del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y se comenzó a comprender que el problema era mucho más de fondo. Y a partir de allí entendimos que en el mundo existe una disputa fundamentalmente entre dos proyectos. Uno que proviene de las corporaciones transnacionales y el sistema financiero internacional, cuya estrategia es controlar todos estos territorios, despojando a sus comunidades y cometiendo ecocidios precisamente para el desarrollo de proyectos que hacen parte de la política mineroenergética del gobierno anterior y sobre todo también de este gobierno. Ese es un proyecto de despojo y de ecocidio que tiene un propósito claro, es decir, aprovechar al máximo lo que ellos llaman los recursos naturales para explotarlos de manera intensiva, y la ventaja competitiva que tiene la fuerza de trabajo, que es bastante barata, y con ello se logra lo que aspira el capitalista, que es mayor acumulación de capital, mayor rentabilidad económica para favorecer las empresas transnacionales. Ese es un caso que se analiza y es un problema de fondo de este proyecto. Contra ese proyecto, entonces se viene desarrollando en el mundo, en América Latina y particularmente aquí en el departamento del Huila, otro proyecto, que es el proyecto por la defensa de los territorios y la vida, que parte del presupuesto de que son las comunidades que habitan los territorios, los afros, los campesinos, los indígenas, los que deben tener el poder sobre el territorio. Y son ellos los que deben decidir los proyectos para mejorar sus condiciones de vida y sobre todo logrando siempre lo que llamamos una armonía o un equilibrio entre la equidad social y la justicia ambiental. Claro, ese proyecto es radicalmente opuesto al proyecto de las corporaciones transnacionales y se circunscribe ya no entre la alternativa del sistema capitalista, sino que corresponde a otra lógica que en el mundo
se conoce como el ecosocialismo, es decir, lo que llamaba ahora esa armonía entre la equidad social y la justicia ambiental. Es allí donde nosotros nos circunscribimos en torno a una lucha que es global, pero las luchas globales se expresan a nivel local. Y entonces el problema de trabajar intensivamente acompañando esas comunidades y buscando nuevas alternativas, por ejemplo, cómo garantizar que se respete la naturaleza pública de los bienes comunes naturales. Resulta que el agua, la tierra, el aire y todo lo que ellos llaman recursos naturales para nosotros son bienes naturales comunes. Ellos los denominan recursos naturales porque son objeto de privatización. Para nosotros esos bienes, por ser bienes comunes, no pueden ser objeto de privatización. Y entonces recursos como el agua, que es transversal a la vida misma en general, que es fundamental para conservar el equilibrio de los distintos ecosistemas, incluso para garantizar la vida misma en el planeta, pues ese recurso es inalienable, es imprescriptible. Ya ese no puede ser enajenable, no puede ser privatizado ese tipo de recursos. Y a partir de allí, entonces planteamos la estrategia, hay que defender los recursos hídricos, hay que defender los páramos, hay que defender los bosques, hay que defender los ríos, hay que defender las ciénagas, hay que defender los macizos, porque son bienes naturales comunes. Y porque ahí está la esencia misma de la vida. Privatizar esos recursos, es decir, volver la naturaleza mercancía, es un atentado contra la vida humana. Y de allí que nosotros hagamos parte entonces de ese proyecto fundamental que es global, pero que actuamos en lo local como una contribución también a la humanidad, es cómo liberar nuestra naturaleza, defenderla y construir los poderes territoriales con decisiones soberanas y autónomas por parte de las comunidades que lo habitan. Esa es la confrontación global. Bueno, frente a esa confrontación, pues veníamos haciendo un trabajo hace 7 años en torno al Quimbo, pero al mismo tiempo vamos analizando los nuevos proyectos que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, se van aprobando la Ronda 2012, Ronda 2014, donde se hace referencia a nuevos proyectos de exploración y explotación petrolera, como el caso del fracking. Ya aquí tenemos una experiencia muy importante y es que se quería implementar el fracking, por ejemplo, en la cuenca del río de las Ceibas, que generó también una importante movilización. Pero también ese fracking está aprobado en la Ronda 2014 para 11 áreas del departamento del Huila, es decir, que termina afectando la mayoría de los proyectos del Huila. Posteriormente aparece lo que llama el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, que es el plan máster para nosotros de privatización del río Magdalena, que fue concesionado por el gobierno del presidente Santos al estatal Hidrochina, y en ese plan se contemplan 8 represas más para el departamento del Huila y entre todas 17 hasta la Honda. Eso afecta a toda la cuenca del río Magdalena, pero además aparecen nuevamente nuevas propuestas de las famosas pequeñas centrales hidroeléctricas con capital privado que buscan también apropiarse de nuestros bienes comunes precisamente para interconectarse en el sistema nacional, y esa energía pues se traduce en un recurso que va a servir fundamentalmente a las corporaciones transnacionales. Por ponerte un ejemplo, 140 megavatios del Quimbo están previstos para la Colosa en el Tolima, pero con una diferencia, que nosotros la pagamos a 417 el kilovatio y las empresas transnacionales la compran en bolsa entre 85 y 100 pesos el mismo kilovatio. Entonces, mira, energía para qué, estos proyectos para qué, a quiénes sirven, a qué costos, y entonces esa es una reflexión. Y a partir de toda esta política mineroenergética, entonces comenzamos a construir también alternativas. Entonces, ¿cómo construir modelos alternativos donde se utilicen otras experiencias científicas como la energía solar, fotovoltaica, o se utilicen, por ejemplo, la energía de los vientos, que es la eólica, o se utilicen las corrientes marinas, etcétera, etcétera? Y también lo metimos en ese tipo de trabajo. Profesor Miller, el proyecto tuvo su primera fase el año anterior, donde el objetivo fundamental fue brindar acompañamiento jurídico, psicosocial, organizativo y comunicativo a las comunidades afectadas por los conflictos socioambientales. En general, ¿cómo se desarrolló esta primera etapa y qué resultados dejó?
hay dos elementos que van a ser determinantes. Primero hay unas personas que las llamamos víctimas del desarrollo. Las empresas las llaman afectadas porque en última instancia cree que todo afecta, pues es evidente, sí, pero cree que entonces se pueden compensar y se supera la afectación. Nosotros decimos no. Los daños que se causan son irreversibles, no solo a los ecosistemas, sino a la vida humana. Y en consecuencia hoy no solo tenemos víctimas del desarrollo, sino que la naturaleza al mismo tiempo se convierte en una víctima. Son dos categorías nuevas. Y entonces nosotros necesitamos defender el territorio, pero al mismo tiempo defender las víctimas del despojo, las víctimas del ecocidio, la naturaleza como víctima. Y a partir de allí comenzamos a generar no solo una movilización social y una organización, inicialmente plataforma, pero posteriormente se llama Asoquimbo, Asociación de Afectados por el Proyecto del Quimbo, y a partir de Asoquimbo comenzamos a crear y a estimular la creación de muchos comités. Entonces se creó el Comité por la Defensa del Macizo Colombiano, se creó el Movimiento Ciudadano por la Defensa de los Territorios de Pitalito, se creó el Movimiento por la Defensa del Territorio de Oporapa, se creó el Movimiento por la Defensa de Isnos, se creó el Movimiento por la Defensa del Río Baché, por la Defensa del Río Aipe, por la defensa... Bueno, y entonces hoy tenemos más o menos entre 11 y 15 organizaciones que comenzaron a crearse, pero son producto de la lucha de resistencia de Asoquimbo, donde muchos creían que eso se limitaba únicamente a los afectados del Quimbo, porque no habían entendido la perspectiva global de la defensa del territorio dentro de una apuesta de proyecto global mucho más importante que favorece a la comunidad. En ese momento, personas de la universidad estuvieron vinculados desde incluso hace 7 años. Y entonces, por ejemplo, de comunicación social venían vinculados, estaba Yamile, estaba Jennifer, estaba Rolando, que hacían parte de ese comité. También algunas personas que provenían de la Facultad de Derecho, donde estaba, por ejemplo, Oscar Reyes. También tenía otras personas que venían por la vía de educación, donde estaba, por ejemplo, Macías, ¿ya? Aldemar Macías. Y entonces y tenían distintas experiencias en comunicación, en la parte jurídica, en la parte organizativa, y entonces creímos conveniente de que todo eso había que integrarlo de manera mucho más sistémica, de manera mucho más holística. Y a partir de allí, entonces surgió la idea de construir el macroproyecto de acompañamiento a los afectados ya de toda la cuenca del río Magdalena. ¿Por qué? Porque en última instancia el agua es transversal a todos los proyectos y en última instancia ese macroproyecto iba a sintetizar lo que es el sentido de toda la lucha por la defensa del territorio, y su estrategia fundamental es organizar a las comunidades desde el acompañamiento para que ellas de manera autónoma hacia el futuro gobiernen de manera soberana y tengan poder territorial. Esa es la estrategia global del macroproyecto de acompañamiento. Entonces iniciamos la primera fase, y que fue muy importante, con una metodología que permitió primero hacer un registro de las experiencias vividas, es decir, de las personas que venían acompañando a Asoquimbo. Y entonces miramos muchas experiencias ricas que tenían los de comunicación social, experiencias que teníamos otros, sobre todo el problema de pedagogía del conflicto, experiencias en el manejo psicosocial, sobre todo de las personas afectadas, y eso recogimos en una primera instancia esas experiencias, y después planteamos entonces cómo hacer para que de manera integral podamos hacer una asistencia, un acompañamiento a esas comunidades, pero respetando las lógicas de las comunidades, no de una manera impositiva, sino acompañarla y respetando su estrategia de defensa del territorio y de organizarse de manera autónoma para al mismo tiempo ir empoderándose en cada uno de esos territorios. Y entonces así nace el proyecto, y se hace esa primera fase de reconocimiento de nuestras experiencias, y posteriormente se organizan una serie de talleres de acompañamiento que tienen que ver primero con el problema de una caracterización del contexto, y no solo el contexto desde el punto de vista económico, social, político, sino también cultural. Segundo, comienza a mirarse un poco las tradiciones culturales, las memorias mismas de esas comunidades, que es muy importante para nosotros.
Y después también entonces se diseñan algunas estrategias teniendo en cuenta las experiencias comunicativas de cómo construir alternativas comunicativas donde sean los actores sociales, en este caso las comunidades, las que en última instancia expresan en las interacciones comunicativas sus interacciones con el mundo por la defensa del territorio. Entonces aquí la comunicación cambia de enfoque, es una comunicación centrada más en lo que llama la razón comunicativa, donde el centro es el sujeto mismo del territorio, el que expresa su sentido en defensa del territorio. Entonces eso también cambia, y una visión de lo psicosocial donde rompe los esquemas que miran únicamente lo psíquico, ya lo psiquiátrico, como si se trataba de simples asistencias por afectaciones que son simplemente psicosomáticas, sino que se trata de ir mucho más allá en una interacción, lo que llama pensamiento y lenguaje, pensamiento, lenguaje y contexto, es decir, donde las afectaciones psicosociales de las personas, pues son psicosociales, están relacionadas precisamente por la destrucción de sus territorios, por el despojo, y en consecuencia no se trata de hacer tratamientos individuales, sino que se trata con ellos de recuperar el sentido del territorio para internalizar lo que ha sido su memoria histórica y asimismo convertir esa víctima del desarrollo en un actor social político capaz de transformar esas condiciones y construir una nueva alternativa para su desarrollo. Desde la psicología social tiene que convertirse en una estrategia fundamental que sirva integrado holísticamente a los otros factores para el empoderamiento de las comunidades en su propio territorio. Es una dimensión totalmente distinta de la psicología. Pero también las comunidades sienten afectados sus derechos constitucionales. Y entonces ya la mirada no es desde simples cursos de derecho, sino también la mirada es cómo ellos entienden su relación con la naturaleza y cómo ellos han legitimado formas de ser y formas de convivir que son fundamentales rescatarlas, porque no se trata simplemente de aprender cuál es la tradición de la construcción de los derechos, porque muchas veces esos derechos son parte de los mismos sistemas capitalistas donde se centra mucho en el terreno de lo individual y abandona mucho las experiencias colectivas. Entonces se trata de que ellos mismos entiendan que la resistencia, la organización y la resistencia son fuentes de derecho, que no deben seguir los parámetros instituidos, sino que ellos mismos deben construir desde la resistencia nuevas relaciones de poder con los territorios. Y entonces, por ejemplo, entender el sentido de la recuperación de las tierras. Ya las tierras son precisamente para construir proyectos de vida de esas comunidades que habitan los territorios. Entonces, ese es el sentido. Entonces, ellos tienen que construir otra forma de regulación, pero al mismo tiempo una asesoría que les permita acudir a instancias judiciales para proteger la vida, para proteger su vida digna, para proteger el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces allí entramos a intervenir. Y entonces, desde esa perspectiva se hicieron varios seminarios, fundamentalmente en Garzón y en Pitalito, pero Garzón recogía centro y norte del departamento y Pitalito recogía todo el sur. Ahí tuvimos la posibilidad de compartir con aproximadamente unos 150, 160 líderes que pudieron participar en esta primera fase. Profesor, usted nos habló de la primera etapa del proyecto. La segunda etapa es la que se desarrolla en la actualidad. ¿Qué actividades se ha propuesto esta segunda fase? Ya en la segunda etapa, la estrategia continúa también la formación y continúan las 4 estrategias: la estrategia organizativa, la estrategia comunicativa, la estrategia jurídica, y la estrategia psicosocial. Pero ya la dimensión cambia en la medida en que ya no se trata tanto de separar la formación, sino con los elementos de formación vincular a las personas directamente a los procesos de resistencia y a organizar las comunidades en cada uno de esos contextos. Entonces, en este momento hemos logrado ya ese propósito, y es articular todos estos comités nacientes, producto de la resistencia de Aso Quimbo, en un solo movimiento, y se construyó en el Huila ya un nuevo movimiento que llama el movimiento
territorial por la defensa del territorio y de la vida, ¿ya? Entonces, movimiento por la defensa del territorio y de la vida. Y ahí se articularon todos los demás movimientos. Y ellos vienen ya desarrollando iniciativas. Entonces, ahora, esa parte intensa de apoyar estos comités, pero al mismo tiempo centrarnos mucho, volver a apoyar la parte del Quimbo, por la complejidad del proceso y porque venían avanzando las obras, venía el ecocidio, venía el despojo, entonces tuvimos que hacer acompañamientos y centramos mucho el acompañamiento en estas comunidades del Quimbo, porque son muchas, ya se registran más de 33.000 víctimas, entonces hay que acompañar muchas personas, pero no abandonar también las otras, y hay orientaciones para las otras. Pero, ¿qué hicimos con las otras? ¿Qué es lo más importante de esta segunda fase? La primera tarea de todo este movimiento por la defensa de la vida es comenzar a estudiar no solo la política mineroenergética, sino profundizar en el plan de privatización del río Magdalena. Y ahí surge una idea maravillosa que llama el río de la vida. Y entonces empezamos el recorrido desde el macizo colombiano, en este momento vamos en la Honda. En este semestre iniciamos ahora nuevamente desde la Honda hasta Bocas de Ceniza. Y en ese recorrido no solo vamos hablando con los distintos actores, sino mirando cuáles han sido los proyectos que ellos históricamente han construido alrededor del río, cómo era su navegabilidad, las relaciones, cómo ese proyecto era de una navegabilidad al servicio de las necesidades de esas comunidades y no al servicio de los tratados de libre comercio, de la exportación, sino de la integración de las comunidades. Y fuimos recogiendo todo eso y en este momento está más o menos sistematizado, ¿ya? Y esa parte concluye, que es la parte final de la segunda fase de este proyecto, en noviembre, con lo que llama el Encuentro Internacional por la Defensa de los Territorios y la Vida, la Ciénaga, los Páramos, que tiene como epicentro la Universidad Surcolombiana. Entonces vamos a mirar las experiencias internacionales, por ejemplo, ríos protegidos. En Estados Unidos de América está Friends of the Earth, que es Amigos de la Tierra, donde han desactivado 1.200 represas, van a estar presentes aquí. Vamos a mirar otras experiencias que se dan en Centro y Suramérica, en Europa, y también vamos a mirar todas las experiencias que se han construido en Colombia, desde los pescadores, desde los mineros artesanales, desde las comunidades indígenas, todos ellos van a estar reunidos aquí en noviembre con nosotros en ese encuentro internacional, donde vamos a sacar ya un primer libro que va a sistematizar lo que ha sido este recorrido hasta hoy. Y ahí mismo también entonces se va a lanzar otro libro, que es el problema del Quimbo, despojo y ecocidio y resistencias, que se está ya concluyendo de mi parte para reorientar mejor el encuentro internacional. Bueno, nosotros sentimos satisfacción porque hemos logrado con dificultades consolidar el equipo. Hay casos, por ejemplo, que todavía nos cuesta un trabajo, es articular el problema de la investigación con la intervención social, y entonces todavía existe mucho una lógica en la universidad de que lo importante a veces es participar de estos procesos, pero para hacer un proceso de investigación y terminar un libro, poder acumular puntos, esa es a veces la visión que tienen muchos sectores de la universidad, y resulta que la visión que nosotros tenemos es de una metodología distinta, que recogemos mucho lo de Falborda, que llama la investigación acción participativa. Es decir, la lógica es esta, que es fundamental que se entienda en la universidad, es que en el proceso de construcción de conocimiento, el que llama sujeto de la investigación, si bien se diferencia de los actores sociales en el territorio, deben estar en diálogo permanente donde son valiosos los saberes tanto de unos como de otros. Nosotros no partimos del hecho de que el saber constituido, supuesta ciencia y tecnología, es el que tiene que dominar, porque los otros son simples saberes empíricos. Eso no es cierto. Hoy en día lo que se está construyendo, por ejemplo, Boaventura de Sousa ha hablado, por ejemplo, de las epistemologías del sur, donde en última instancia es una forma de comprender la realidad desde la transformación misma de la realidad y con participación precisamente de los excluidos, de los indignados, de los pobres, para construir un nuevo proyecto alternativo de buen vivir para las comunidades de América Latina, que se diferencia fundamentalmente de los esquemas
epistémicos que han dominado el mundo desde el eurocentrismo. Entonces aquí se construye otro tipo de alternativa y ese es un debate que estamos dando al interior, pero como decía, la universidad no hace parte de ese debate, tampoco lo entiende porque la formación de la mayoría de los académicos nuestros son académicos empírico-analíticos, es decir, no han superado los enfoques eurocéntricos y no pueden comprender que se ha avanzado mucho más en nuevas epistemologías caóticas, epistemologías del sur, que nos permiten entender mejor nuestras propias realidades y que los esquemas anteriores, si bien fueron útiles, hoy son obsoletos para entender nuestras propias realidades de América Latina. Ese es un punto de debate muy importante que estamos dando y que estamos aportando en el terreno teórico hacia la universidad. Y el otro elemento tiene que ver con una contradicción que existe al interior de la universidad. Incluso yo al principio, cuando comenzó a plantearse la iniciativa de que estos proyectos se institucionalizaran de alguna manera, yo fui una de las personas que decía que eso había que mirarlo con mucho cuidado, porque por lo general cuando uno intenta que estas alternativas comiencen a institucionalizarse, entonces también comienzan a tener el sello y algunos académicos que están al interior de la universidad quieren ver una separación como absoluta entre un supuesto academicismo que estaría en contradicción con el sentido ético de construir un proyecto alternativo para nuestra región. Entonces todavía hay algunas personas que piensan que su papel es de ser científicos y técnicos, que eso no tienen absolutamente nada y que su trabajo se reduce simplemente a manejar las lógicas epistémicas, analíticas, y no son capaces de entender la realidad. Incluso el enfoque analítico es la ruptura del carácter holístico que es la realidad en sí, pero eso no se entiende al interior de las universidades. Y entonces allí nos tocaba tratar con mucho cuidado, pero por fortuna los que están en este proyecto son jóvenes y los maestros que están como Valdemar son maestros que están formados también en estas nuevas perspectivas como las epistemologías del sur, y eso nos permite una mejor compenetración en el equipo. Profesor Miller, en el segmento anterior usted manifestaba que dentro de la Universidad Surcolombiana se deben dar debates teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro territorio. ¿Cuál es considerada la segunda discusión que se debe dar? Y el otro debate es que ¿a quién sirve el conocimiento? Que es también una pregunta. ¿El conocimiento para qué, para quién y a qué costo? Esa pregunta también hay que hacerla. No solo hay que decir energía para qué, para quién y a qué costo, sino el conocimiento para qué, para quién y para qué costo. Bueno, entonces yo me rijo como académico por algo que ayudó a construir desde 1992 en el Estatuto General, que han distorsionado mucho la misión y visión de la universidad de esa época. Yo sigo defendiendo la de 1992 porque las que fueron reformando son incomprendidas y cada uno metió una parte de su interés personal y la distorsionó. Y a mí me parece que la que nosotros construimos colectivamente en el 92 es muy clara. Dice, la misión de la universidad es construir, apropiar y difundir conocimiento científico, técnico, humanístico, en diálogo con todos los saberes de los distintos actores sociales que sean fundamentales para contribuir en la solución de los conflictos regionales, nacionales y globales, con una ética de la solidaridad humana y fundamentados en una concepción que se llama del buen vivir de las comunidades. Esa es la misión de esta universidad que nosotros construimos. Entonces nosotros decimos, nosotros si ingresamos en un macroproyecto aquí es para desarrollar esa misión y no otra. Y entonces somos coherentes con la misión de la universidad. Pero mire, mientras nosotros trabajamos con esa misión de la universidad, aquí hay grupos, por ejemplo, de profesores de acuicultura que trabajan para las empresas transnacionales, ¿ya? Y entonces ahí tenemos un debate, y entonces ellos, por ejemplo, he escuchado decir esto, no es que nosotros estamos a favor del desarrollo, y el desarrollo implica de que hay que destruir para progresar. Esa es la lógica que ellos tienen. Y entonces uno dice, ¿desarrollo para quién? ¿Progresar para quién? ¿De qué se trata? Y entonces nosotros estamos diciendo, este conocimiento debe servir es para empoderar a las comunidades, para que ellas mismas
puedan gobernar sus propios territorios de manera autónoma. Este conocimiento al mismo tiempo se articula a unas nuevas relaciones de poder. Ya desde el mismo Francis Bacon hablaba de conocimiento y poder, que es el origen mismo del conocimiento, que está en el, llamémoslo así por ponerle un padre, Francis Bacon. Pero resulta que ese sentido articulado de conocimiento y poder después se quiso desnaturalizar. Se volvió a recobrar un poco en la escuela de Frankfurt de Jürgen Habermas cuando se habló de conocimiento-interés. Y entonces se habló que el conocimiento tiene intereses prácticos, tiene intereses técnicos, tiene intereses emancipatorios, pero de alguna u otra manera los académicos tomamos opciones frente al conocimiento. Entonces yo puedo, por ejemplo, pensar en centrarme en conocimientos para la construcción de armas atómicas para destruir la humanidad. Y entonces digo, no, yo solo participo allí, si otros la usan y la destruyen es problema. No, yo prefiero en este momento centrar mis conocimientos para mejorar la seguridad alimentaria, para alimentar mejor a la humanidad en la perspectiva de la vida. Es decir, o el conocimiento está al servicio de la vida o no, o el conocimiento se pone al servicio de la muerte. Y ese es el debate de fondo que estamos dando aquí al interior de la universidad. Bueno, pues en resumen, como te digo, se puede decir que hay un legado histórico, un acumulado aquí en el departamento de Huila, que se profundizó sobre todo hace 7 años. Se profundizó en la medida en que reconocemos que hay una tradición anterior, la gaitana, por mencionar un caso que es de la memoria histórica de la época de conquista y colonización, pero también están las resistencias campesinas, sobre todo de la década de los 60 y de los 70, y ahora están las nuevas resistencias contra las empresas transnacionales, y entonces nosotros somos hijos de ese legado histórico. Y entonces la resistencia contra el proyecto de El Quimbo, que es la resistencia por la defensa de los territorios y contra toda la política mineroenergética, contra el modelo extractivista financierista por despojo, ese modelo de resistencia es el producto de un acumulado histórico hacia un nuevo proyecto común. El Papa hoy habla de Laudato Si', la casa común. Nosotros decimos un nuevo proyecto ecosocial plural, otros llaman ecosocialista, que significa la búsqueda de un equilibrio entre la equidad social y la justicia ambiental. Ese es el legado que hemos venido construyendo y consolidando en los últimos 7 años. Y para tal efecto, entonces tenemos que construir, que es lo más importante de este proyecto de acompañamiento, hay que construir un nuevo sujeto. Nosotros lo llamamos el sujeto ecosocial plural, que es un sujeto político. ¿Por qué es un sujeto político? Porque las decisiones de las corporaciones transnacionales son decisiones de poder, que consisten, vamos a despojar a las poblaciones de sus territorios precisamente para imponer el capital de las corporaciones transnacionales para acumular capital. Entonces nosotros decimos, hay que construir un nuevo sujeto sociopolítico, que es en los afros indígenas, todos articulados como un sujeto político por la defensa del territorio y contrapoder, es decir, contra las multinacionales, contra el poder de las corporaciones transnacionales. Entonces uno debe entender que el conocimiento tiene un sentido político, no un sentido político en el sentido más general, es decir, en mejorar las condiciones y la calidad de la vida humana, ¿ya? Es decir, en el bienestar común, en el bien común, ese es el sentido político, donde reina el interés colectivo, la solidaridad humana contra el individualismo, contra el interés particular de la acumulación de capital. O sea, hay una confrontación de dos proyectos políticos y entonces hoy en día la universidad también tiene que definir eso. Entonces hay un sector que trabaja para el poder político de las corporaciones transnacionales a nombre de la ciencia y entonces dicen que son neutrales. No, pero es que ellos saben que cuando están trabajando para las corporaciones transnacionales le están prestando un servicio a esas corporaciones transnacionales. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba debatiendo en la Junta de Accionistas de Italia, en la Enel, a mí me decían, pero profesor, si es que en su universidad nos están acompañando a nosotros. Se refería a ese sector y decía, no, es que allá también hay dos visiones, ¿ya? Y la otra visión que tenemos en la universidad es la que está en la misión de la universidad, es que la universidad debe producir conocimiento para la vida, para la defensa de los territorios, para impedir el despojo, el desalojo, el ecocidio, es eso. Yo le pregunto, por ejemplo, si aquí hay biólogos
que están trabajando es que para hacer caracterizaciones o en última instancia gente que está vinculada en acuicultura continental para ir a clasificar peces. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es su posición frente al ecocidio? ¿Por qué no han escrito sobre la destrucción de los bosques? ¿Por qué no han escrito sobre eso? De la destrucción del río. Porque no escriben sobre eso porque les daría vergüenza de saber que su condición de biólogos, de personas vinculadas a acuicultura continental, no está al servicio precisamente de la protección de los ecosistemas, sino que solo les interesa el capital que le paga la transnacional para que desarrollen sus políticas y sobre todo para lavarle la cara sucia a las empresas transnacionales. ¿Por cómo le lavan la cara sucia? Cuando la transnacional dice, no, pero es que aquí está la Universidad Nacional con unos técnicos, es que aquí está la Surcolombiana. Y ese debate hay que darlo al interior de la universidad. Y el macroproyecto también se propone que ese debate se dé aquí al interior de la universidad, porque no pueden estar conviviendo dos misiones. La misión que construimos colectivamente y una misión particular de unos profesores que solo les interesa el dinero, ¿ya? Porque eso es cierto. Yo les puedo preguntar, hay algunos que les interesa, claro, es que si yo soy decano, a mí por cada proyecto me dan el 8%. Entonces, por ejemplo, uno se pregunta, si en el último proyecto que hicieron con esta empresa fue 1.500 millones, pues es evidente que el 8% equivale que a un decano se gana 90 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el interés? Progreso para él. Y entonces dice, hay que destruir para progresar, hay que destruir para él recibir 90 millones de pesos. Es decir, ese es el debate que hay que dar aquí en la universidad. O lo otro es, en última instancia, participar con esas comunidades como hacemos nosotros, para mejorarle la calidad de la vida humana a esas comunidades. Nosotros hacemos parte de la condición humana y nosotros creemos que debemos favorecer la condición humana. Ese es el sentido profundo de este proyecto. Profesor Miller, ¿qué cambio ha visto en la comunidad en estos 7 años que usted ha tenido la oportunidad de trabajar con ellos? Recordemos que se llegó en una coyuntura en la que los pobladores estaban asustados, angustiados y no sabían qué hacer ante los atropellos que estaban enfrentando. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Yo he vivido muchos escenarios, no solo estudiantiles, profesorales, campesinos, etcétera. Y por lo general en muchos de esos casos usted encuentra de que existen organizaciones. FECODE, la Asociación de Distribulenses, el Consejo Estudiantil, la Asociación de Usuarios Campesinos, etcétera, que muchos participamos en la construcción de esas organizaciones. Y los intereses eran más precisos, ya porque eran organizaciones muy sectoriales. Entonces los maestros luchan por sus salarios, por su estatuto docente, los campesinos por mejorar sus condiciones agroalimentarias, por las tierras, los maestros por el mejoramiento de la calidad de la educación y sanitaria pública, etc. En todos esos escenarios yo he estado, pero el mayor reto de mi vida con mi equipo ha sido enfrentar un escenario que no existía, pero donde todo está fundamentalmente desarticulado. No niego que hay organizaciones, por ejemplo, de cafeteros, de algunos pequeños paleros, pescadores, pero resulta que este tipo de megaproyectos tiene una característica, intervienen todo el territorio y afectan toda la condición humana y la relación con la naturaleza. Nosotros no. Aquí la afectación es global. Y entonces surgen, como afecta a múltiples sectores, entonces tenemos un primer problema complejo, y es que cada población tiene un interés distinto. Y entonces, por ejemplo, cuando llega el megaproyecto, dice, se declara de utilidad pública estos terrenos para hacer un proyecto, y entonces ya vienen los que tienen mayor poder económico, por ejemplo, los dueños de las tierras, y inmediatamente dicen, no, se me apareció la Virgen, voy a vender bien. Y entonces ellos vendieron muy mal, también es cierto, pero no les interesa quienes estaban trabajando con ellos, que eran los jornaleros que finalmente le produjeron la riqueza. Entonces vendieron sus tierras y dejaron a otros desplazados. Es decir, solucionaron, entre comillas, su problema, pero afectaron el problema de los otros. Entonces ahí aparece otro actor, el actor que trabaja en ese predio que vendieron esta persona. Pero igualmente, las personas que estaban en la zona a inundar, por decirlo, hay que reasentarlas en otro lugar. Y para reasentarlas en otro lugar donde no hay tierra, entonces hay que desplazar a los que viven en ese lugar. Y entonces se vuelve un problema de la destrucción en cadena.
¿ya? Porque es la destrucción de todas las actividades productivas. Entonces esa destrucción de las actividades productivas pues lleva a la destrucción de la condición humana. Entonces se rompen todas las formas organizativas, los que algunos teóricos llaman los tejidos sociales. Se rompen y se desestructuran las formas de convivencia. Y cuando viene eso, entonces uno tiene que enfrentar una realidad, que es esta. Primero yo la llamo, para concretar tu pregunta, que uno pasa por procesos muy complejos. Yo estoy escribiendo eso y en la primera parte dice, primero se vive una etapa que yo la llamo del embrujo corporativo. ¿Qué es el embrujo corporativo? Que llega las corporaciones transnacionales con el Estado, con todos los sectores políticos, acompañados por las iglesias, acompañados por todo el mundo, llegó el desarrollo, llegó el progreso. En última instancia, usted va a vivir mejor condición, va a mejorar la calidad de vida, no importa que usted salga de este predio porque aquí va a tener 5 hectáreas, usted va a estar mejor. Y entonces la primera dificultad es que usted tiene que enfrentar el embrujo corporativo. Y no es fácil, porque enfrentar el embrujo corporativo es enfrentar todos los poderes, las multinacionales, el gobierno nacional, el Congreso, las asambleas, los gobiernos locales, la justicia, todo eso hay que enfrentar. Y usted queda solo, ¿ya? Porque hay alguna gente que dice, no, negociemos, y entonces cada uno se dedica a negociar lo suyo. Nosotros al principio dijimos, no aceptamos negociar con las corporaciones transnacionales porque ellos son un proyecto y nosotros somos otro. Pero la importancia es clarificar nuestros proyectos del principio. Alguna persona decía, no, muy sencillo, pongan a negociar todo el mundo, que cada uno reciba 4 pesos. Y dije, no, es que ese no es el problema. No podemos permitir que se destruyan los proyectos de vida de unas comunidades para darle paso a un macroproyecto global que se impone sobre los territorios y finalmente destruyen los territorios y el futuro de la humanidad. Y entonces ese era un problema fundamentalmente de fondo. Después de eso, cuando viene el embrujo, y entonces las personas no les comienzan a cumplir, entonces la gente decía, y mi reasentamiento, y mi compensación, y qué pasa con tal. Entonces viene un segundo momento que es gravísimo, viene la incertidumbre. Y entonces todo el mundo comienza a vivir la incertidumbre, del embrujo a la incertidumbre. Pero después, cuando ve que no se le cumple, entonces vienen las afectaciones psicosociales, la angustia de las personas, entonces pasa a una tercera etapa que llama la tragedia humana. Y ese momento de la tragedia humana es muy complicado, muy complicado. Y después de la tragedia humana puede pasar cualquier cosa. Y entonces la intervención nuestra desde el principio del proyecto es tratar de enfrentar todos esos momentos. Y entonces Azoquimbo ha enfrentado, primero, el embrujo corporativo. ¿Cómo? Haciendo investigación, generándole nuevas ideas y argumentos a las comunidades para que entiendan el proceso. Ese es un primer paso muy difícil. Segundo, no basta con que ellos les comprendan eso, sino hay que organizarse. Si ustedes no se organizan, la incertidumbre sigue y entonces ustedes van a pasar a una tragedia que ya no van a poder controlar. Y entonces nos toca la segunda fase, comenzar a organizarlos, comenzar los acompañamientos. Y en la organización es muy complicado, porque resulta que cada actor tiene intereses distintos. Entonces hay gente que dice, no, a mí lo que me interesa es que me paguen bien mis tierras. Hay otro que dice, no, yo sí no quiero dejar mi territorio. Otros que dicen, no, a mí me afectó después de la ruptura de las cadenas productivas, entonces que me paguen. Y entonces hay múltiples intereses. Y nosotros estamos pensando que el problema central nuestro es defender el territorio y que no se desestructuren las formas de comunicación y las formas de producir de las personas. Y entonces ahí vamos a tener enfrentamientos. Y en ese proceso también intervienen las corporaciones transnacionales porque son estratégicas. La estrategia de ellos es cada día dividir más a las personas y decirle, no se unan con Azoquimbo porque su interés es palero. Yo le voy a resolver el problema suyo de palero. Voy a resolver el problema suyo de cafetero, voy a resolver el problema, y entonces viene también la estrategia de las corporaciones de desestructurar lo que nosotros estamos estructurando, y entonces va generando más incertidumbre sobre las comunidades. Cuando viene la tragedia, la situación es dramática, porque cuando viene la tragedia, además de que viene la tragedia, también las mismas corporaciones transnacionales contribuyen para que la tragedia sea mayor. Entonces no les pagan las compensaciones, les dilatan los tiempos para que las personas se sientan más afectadas, y en esto les quede dos cosas: o se mueran o abandonen el territorio.
porque la estrategia siempre de ellos es toda la estrategia publicitaria, toda la estrategia comunicativa, toda la estrategia, el uso de las compensaciones es para dividir, no las pagan como es, pero precisamente para que abandonen el territorio, porque su estrategia es consolidarse en el territorio. Entonces hay que destruir todo lo anterior y entonces hay que sacar a la gente del territorio. Y entonces ellos se sienten bien cuando dicen, no, ya gente casi no hay en el territorio. Han logrado su estrategia. Profesor Miller, usted viene hablando de 4 momentos por los que han pasado las comunidades con las que se está trabajando. Ha hablado de el embrujo corporativo, la incertidumbre, la tragedia humana. ¿Cuál es considerado el último momento? El último momento que nosotros planteamos, que es el momento de fortalecer la resistencia, que es transversal, que llamamos nosotros el momento de la indignación y de la esperanza, ¿ya? Y de la inconformidad. Es decir, en que ese actor que vive todos esos momentos, el embrujo, la incertidumbre, la tragedia, en un momento entiende que él no puede, ¿ya? No puede dejarse vencer por la corporación transnacional, por muy poderosa que sea, y entonces se organiza y resiste, pero al mismo tiempo va entendiendo que solo no puede. Entonces no podemos solo los de Azoquimbo, entonces tenemos que integrarnos todos en el territorio. Y entonces ese es un proceso de construcción en unas dificultades impresionantes, porque al mismo tiempo las corporaciones transnacionales, como el caso que ha pasado con nosotros, pagan a instituciones para que al mismo tiempo dice instituciones que la llaman ellos cómo resolver conflictos en los territorios, para que dividan a las personas, generen desconfianza con sus líderes y asesinen los líderes. Hay organizaciones encargadas solo de eso. Y entonces comienzan a hablar mal de vos, a decir que vos estás recibiendo plata, que todo eso. A mí, por ejemplo, el caso nuestro han inventado que yo soy financiada por la misma ENE. Qué paradoja, ¿ya? Y entonces ellos divulgan eso y la gente cree, pero es que tiene intereses particulares aquí. Entonces, tú tienes que entender esa realidad en una complejidad, pero para eso no tiene que dormir casi. Tiene que ser 7 años en todo el proceso. Y a veces el problema más grave que puede sufrir una persona que acompaña es que se deje llevar por el embrujo, se deje llevar por la incertidumbre y la tragedia, porque también hemos visto que algunas personas que iniciaron con nosotros también comenzaron a dejarse llevar por la incertidumbre. Y entonces lo primero que debe haber es que quien dirige y acompaña esas comunidades debe ser una persona con toda la complejidad humana. La complejidad humana tiene una persona que debe tener mucha capacidad de resistir, tiene que tener muchos argumentos, tiene que tener fortaleza y nunca dejarse llevar por las incertidumbres. Tiene que convivir con las incertidumbres, pero superar las incertidumbres, y ese es el trabajo nuestro. Y entonces son 7 años, donde que yo recuerdo este momento. En 7 años, por ejemplo, en lo personal, nunca he tenido un momento de decaimiento. Nunca. Porque entiendo la lógica, porque entiendo que este es un problema complejo y porque entiendo que la misión ya no es simple la universidad, sino que la misión de uno como ser humano es una misión por la defensa de la humanidad. Y eso es lo que le da sentido a su lucha. Es decir, yo siempre he dicho que quien no entiende el sentido de la lucha nunca ha entendido el sentido de vivir. Es decir, lo que le da sentido a la vida es la resistencia, es la lucha misma, ¿ya? Si tú no tienes eso claro, ya, no se meta. Si lo tienes claro, participa, no se meta. Es decir, no puede haber decaimiento, puede haber momentos críticos, lo que sea. Yo he oído los momentos más críticos, las violencias, los desalojos de las comunidades, que pasa uno las angustias, pero así tú estés en las angustias, como hemos oído nosotros, por ejemplo, el desalojo violento de la vereda Domingo Arias. Estábamos viviendo como las comunidades las tenían programadas para echarlas en las chivas, para que se fueran a sus casas derrotadas, y nosotros estábamos en el camino bajando a las personas de las chivas y organizándolas nuevamente diciendo no, esto no está perdido, esto hay que seguir, pero para eso necesita tener claro su proyecto de vida. Quien no tiene claro su proyecto de vida no se mete en esto. Ya, esto no es ni para conseguir votos, porque también tuvimos personas que al principio nos acompañaron. Esto es bueno para acumular votos para las próximas elecciones. Entonces, las personas no estaban pensando, y no en ellos, en sus elecciones, en ser representantes. No. Nosotros estamos pensando en eso. Y por eso no es fácil, Pero hay que construir. Yo veo que lo que yo estoy muy contento es porque el equipo, como usted da cuenta, es un equipo de jóvenes.
Y entonces esos jóvenes, con todas sus dificultades, van construyendo también su proyecto y le dan sentido a la vida. Claro, y a mí me encanta que sean jóvenes porque pues yo empecé a los 12 años, ¿ya? Y entonces a mí me parece que si uno empieza joven a entender estos problemas, va consolidando, va creando un cascarón muy fuerte que le permite resistir. De otra manera no lo puede hacer. Pero la clave está en que tú tengas claro el sentido de la vida y que tenga claro que su función en este mundo es contribuir a salvar la misma humanidad, para que viva bien, y en ese sentido hay que luchar contra todos los poderes establecidos que buscan la muerte y nosotros buscamos siempre la vida. Ese es el proyecto fundamental que estamos desarrollando aquí. Profesor Miller, dentro de este proyecto leía un informe que ustedes hacen sobre la defensa del territorio y también aparece un ítem allí sobre la defensa del territorio, pero como usted lo explicaba, no solamente entenderlo como la tierra allí, sino todo en su conjunto, y aparece también una pelea que se ha dado bastante fuerte sobre el patrimonio cultural y religioso con lo de la Capilla de San José. Uh-huh. Entonces también cómo es trabajar con las personas y hacer comprender o ayudarles, acompañarlas en ese proceso de esa defensa, que no solamente la tierra donde van a cultivar, sino es su propia cultura, sus costumbres, ¿sí? Toda esa historia de vida, como usted nos decía anteriormente, que se ha tejido alrededor de ese territorio y alrededor del río. Bien, muy importante es entender el sentido del territorio, porque algunos piensan que es tierra. No hay que separar jamás tierra y territorio, ¿ya? Pero ¿qué es lo transversal a tierra y territorio? Los ecosistemas. Es decir, en última instancia, si uno mira el desarrollo mismo, la evolución misma de la naturaleza, nosotros pasamos de lo que llaman los sistemas abióticos a los sistemas bióticos. Pero hoy lo que existe es una convivencia de todos los sistemas bióticos que hacen parte de lo que hoy se denominan los ecosistemas. Es decir, el ecosistema es al mismo tiempo la vida, pero la vida integrada en un espacio y en un tiempo. Ese es el territorio, ¿ya? Y entonces por eso del territorio hacen parte no solo la tierra, hacen parte de los imaginarios, es de la forma como yo concibo el territorio. Del territorio hace parte las formas como yo produzco. Del territorio hace parte las formas como yo me comunico con el otro. Del territorio hacen parte las formas como yo pienso y concibo mis relaciones con la naturaleza y con el mundo. Del territorio hacen parte los bienes que yo construyo, ¿ya? Los bienes materiales, muebles, inmuebles, los bienes espirituales. Y dentro de esas formas de construcción cultural, dentro del territorio hacen parte, por ejemplo, los cementerios indígenas. Del territorio hacen parte las capillas, que son patrimonio. Es decir, no se puede comprender la condición humana por fuera de ese ecosistema complejo que es el territorio, ya donde convive el hombre y todos los seres vivos con todos los ecosistemas existentes en un espacio y en un tiempo, ¿ya? Ese territorio está articulado de todas maneras también en una visión cósmica, en la medida en que hay que entender que cualquier afectación de ese territorio, de esas relaciones con la naturaleza, pueden tener una afectación cósmica, que es lo que llama el calentamiento global, ¿ya? Que destruyen el conjunto de la humanidad. Entonces uno al mismo tiempo entiende que el territorio tiene una dimensión global, ¿ya? No es solo un escenario allí, sino ese escenario en una relación compleja global. Y entonces por eso uno debe entender que la lucha en el Quimbo al mismo tiempo es una contribución por conservar esos ecosistemas, precisamente para disminuir, por ejemplo, el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero y también salvar el planeta. Territorio es vida, en última instancia, ¿no? Profesor Miller, usted nos habla sobre cómo entender el territorio y en ese mismo trabajo con la comunidad, ¿cómo se ha desarrollado el tema del río? ¿Cómo definir la relación que se establece con él? El río, ahí es muy importante entender esto, ¿no? El río es la esencia vital del territorio, ¿ya? Es decir, sin el agua no puede mantenerse ninguno de los seres vivos, ¿ya?
El río es la esencia. Si usted afecta el río tiene su propio ciclo, pero el río se articula con los ciclos de la vida. Entonces, si usted afecta ese ciclo, destruye los ciclos vitales. Entonces, por ejemplo, un pescador, si usted le destruye el río, inmediatamente le afecta la pesca y lo destruye a él en sus alimentos, destruye la vida. Entonces, por eso no hay que permitir ese tipo de intervenciones. De esa manera, la forma como yo me relaciono con el río tiene que ser una forma de conservación permanente, de diálogo permanente con ese río para yo poder vivir con él. Y el río no solo es el agua, ¿ya? El río es al mismo tiempo el sonido, ¿ya? El río es el paisaje. El río es al mismo tiempo el lugar donde yo me baño. El río es el lugar donde yo me recreo. Entonces tiene connotaciones siempre vitales. Es una totalidad lo que hay que entender. Entonces cuando tú me preguntas por eso del territorio y la vida, esa es la dimensión que uno debe entender, particularmente para entender de qué estamos tratando. Ahora, es evidente que nosotros hoy planteamos la concepción esta. No se puede concebir el territorio sin los bienes naturales comunes. Y entonces el problema nuestro es cómo convivimos y cómo colectivizamos los bienes materiales comunes, ¿ya? Entonces, la idea de conservación del territorio, la única posibilidad es con la solidaridad humana, la convivencia humana. Porque si alguien se sale de esa convivencia, genera ya un conflicto en el territorio. Incluso voy a decirlo desde la perspectiva misma de la biología, ¿ya? Por ejemplo, el origen de las especies. Siempre se decía en el origen y la evolución de las especies que lo que ocurre es que la tendencia fundamental es que las especies genéticamente más fuertes son las que terminan destruyendo a las demás. Y eso se trasladó a la sociedad para justificar que hay unos más fuertes y otros más débiles. Primero, eso ya la ciencia demostró que no es cierto. Resulta que llámese cualquier tipo de especies, llámense genéticamente fuertes o débiles, supuestos genéticos, todas conviven en los mismos ecosistemas. Todas conviven en los mismos ecosistemas. Lo que ocurre es que algunas se desarrollan más que otras, pero se desarrollan más que otras gracias a la convivencia con las otras, ¿ya? Aisladas no se pueden desarrollar. Por eso tú nunca ves una hormiga aislada, nunca ves las manadas aisladas, siempre andan comunes. Cuando los pájaros y las aves vuelan, van comunes. Incluso ven que cuando van adelante unas y ven que las de atrás se van rezagando, las de adelante se hacen hacia atrás y continúan. Siempre la lógica de la naturaleza es el trabajo común, el trabajo comunitario. Después nosotros hemos pensado que el hombre es el más racional del mundo y el más individualista del mundo. Fíjate, rompemos la lógica misma de la naturaleza. Entonces, de allí la importancia del trabajo colectivo, el trabajo en grupo. Entonces, hay que discutir todos porque uno vive mejor en un territorio donde comparte con el otro. Y eso está definido hasta en la psicología hoy. Por ejemplo, Vygotsky habla de las zonas proximales de desarrollo. Dice, tú creces más, avanza más en la medida en que hace parte de un colectivo. Entre más discute con nosotros, más aprende. Claro, es posible que tú en algunas cosas avances más porque tienes más experiencias en esas, porque tiene desarrolladas más unas inteligencias que otras. Pero resulta que nunca su inteligencia específica, por muy desarrollada que sea, se va a desarrollar por fuera de un contexto y por fuera de un intercambio con los demás. Entonces, ese sentido hace parte de la naturaleza misma, ¿ya? De la naturaleza misma. Las abejas son ejemplo de eso, de trabajo colectivo. Y nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es la racionalidad instrumental que se impuso sobre el mundo, donde todo se vuelve instrumento, la naturaleza se vuelve objeto de destrucción y entonces termina uno destruyendo todo este tipo de espacios. Ahora, es evidente que la supervivencia tiene que ver también en la lucha por mejorar las condiciones de esos ecosistemas. Lo que hacen siempre todas las especies no es destruir, sino mejorar. El concepto de que hay animales que destruyen se los inventó el hombre. No, ellos hacen parte de su propia lógica. Ningún animal nació con una lógica de ser destructivo, sino que esa es su forma de participar de un ecosistema complejo, ¿ya? Y es así como participa. Y entonces cualquier especie es significativa dentro de ese ecosistema complejo. Todos cumplen una función dentro de ese ecosistema. Y entonces eso es lo que hay que
Eso es lo que hay que entender y eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo también colectivo. Entendiendo eso, uno entiende que entonces las comunidades deben organizar los bienes comunes, naturales, para el disfrute común, ¿ya? Para el disfrute común. Entonces nosotros decimos cosas como estas. Si vamos, por ejemplo, a disfrutar de la energía, entonces uno le pregunta, ¿necesitamos todo un sistema interconectado donde se vuelve negocio o entre todos en común podemos, por ejemplo, adecuar unos sistemas en la misma comunidad? Por ejemplo, energía fotovoltaica, nosotros mismos la administramos, nos sirve para toda la comunidad, nadie la paga, o si no, colectivamente la mantenemos el sistema, pero ese sistema de energía me sirve a mí, se articula seguridad alimentaria, porque mejoro también la producción, y eso se puede hacer en unidades pequeñas, y allí convive una comunidad. La tendencia en el mundo es eso, es a vivir comunidades localizadas donde ellos mismos toman las decisiones. Lo que pasa es que este mundo se logró una irracionalidad de la globalización, que es, usted tiene arroz aquí, pero hay que traer arroz de China, ¿me entiendes? Es decir, porque el problema es la ganancia, el problema es la acumulación, el problema son los costos, beneficios, y el problema no está pensado en sentido de satisfacción de las necesidades humanas. Y entonces uno tiene que organizar el mundo desde las necesidades humanas reales, ¿ya? No las que se inventa el consumismo, que genera falsas necesidades. Esa es la tarea que nosotros estamos haciendo. Pero bueno, también la pregunta tuya, ¿hemos avanzado o no? Mire, yo creo que sí. Cada vez que yo observo a las personas, por ejemplo, ahora pasamos este fin de semana y creo que reunimos más de 1.200 personas en los territorios, ¿ya? Allí están las resistencias, ahí están los comités localizados. Acabamos de hacer un debate en el Congreso de la República sobre el problema del modelo extractivista y estuvieron todos los comités del Huila. Todos estuvieron en el debate en el Congreso y todos intervinieron en el debate en el Congreso, o por ahí excepto uno que no alcanzaría, pero todos estuvieron articulados al problema, al debate del país. Ahí están las resistencias, por ejemplo, en la defensa del río Baché, donde hay un grupo muy fuerte que ya dijo, aquí no me van a hacer más microcentrales. Ahí está la resistencia del río Aipe, donde no han podido avanzar en el diagnóstico ambiental de alternativas de eso. Ahí está la resistencia, por ejemplo, en Pitalito contra el río Guarapa. Es decir, hay unos avances. Y en el caso del Quimbo, que la gente dice, no, perdió. No. Hoy en día lo que se confirma con el Quimbo era que teníamos razón, ¿ya? Y hoy en día lo que está diciendo todo el mundo, ¿por qué no tuvimos en cuenta todo lo que se nos había advertido? Y también, claro, los sectores políticos, claro, hoy estratégicamente se autocalifican víctimas. También fuimos víctimas, pero es la estrategia para no asumir las responsabilidades, ¿ya? Que eso hay que mirarlo muy seriamente. Entonces se autoproclaman víctimas. Ese es el cinismo, ¿no? Pero ellos fueron los responsables de esto y siguen siendo responsables del despojo y del ecocidio. Pero lo importante de todo este trabajo es que uno no nace con la conciencia. La conciencia también se construye en la forma como usted va comprendiendo la complejidad de las relaciones en el mundo y sobre todo las relaciones de poder. Eso viene de la tradición, sobre todo el gran pensador Carlos Marx. Pero en última instancia, uno ve que las personas se vienen empoderando. Si yo hago un análisis, por ejemplo, aquí, todos estos muchachos que están trabajando con nosotros, yo me pongo a leer cuando ellos escriben las memorias de las personas de la resistencia. Eso es admirable. Yo me pongo a ver, por ejemplo, la historia que es el símbolo de la resistencia de Don Francisco, pero Francisco sistematiza todo un colectivo, es la representación de un colectivo de empoderamiento. Cuando miro el último texto de Jimena, ya, la fluidez con que habla, yo le digo, se la pongo a cualquier profesor universitario para que venga y nos dicte clase aquí. Es decir, el sentido de pertenencia que tiene con el territorio, la forma como expresa, pero tiene algo muy bello que se pierde en la condición humana y es la relación entre el sentimiento, ¿ya?, y su proyecto de vida. Es decir, siente que hace parte de un ecosistema, llora, pero al mismo tiempo ve que en su resistencia está la esperanza, ¿no? Se puede continuar construyendo y allí está, a pesar de que se lamente, porque es propio de la condición humana. Pero cuando uno le escucha hablar, hablan con naturalidad, ¿ya? O cuando una persona dice, es que yo no necesito una casa grande, yo no necesito piscinas, yo necesito el río libre. Eso es hermosísimo, porque está diciendo esa persona, en última instancia, estos ecosistemas es la vida. Profesor Miller, con todo el trabajo que se ha realizado junto con la comunidad sobre territorio, resistencia, proyectos de vida, la importancia del río,
¿Qué otros cambios ha generado todo este trabajo en la comunidad? Hay cosas que yo veo ahora. Por lo general la gente al principio es temerosa. Ahora que yo estaba dirigiendo el debate en el Congreso de la República, era todo el mundo con ganas de subirse allá a hablar. Pero también el empoderamiento de ella. Antes siempre un campesino llegaba a saludar a la burocracia. ¿Ya? Ministro, tal cosa, ¿no? Ahora el campesino llega y saluda a lo suyo, ¿no? Yo soy representante de la comunidad tal que está en resistencia en tal lugar. Ese empoderamiento está diciéndole, ese poder sobra, yo soy el nuevo poder. Y sobre todo cuando nosotros organizamos la mesa, ver a Francisco en la mesa, ya es el otro poder en la mesa. Es decir, yo no necesito ese poder que se llama democracia, sino el poder real que yo estoy construyendo por la defensa de mi territorio, el poder territorial. Eso es una ganancia. Y ahora por lo menos ya están diciendo, no hablen del plan maestro, no hablen de más represas, no hablen... Esa es una ganancia impresionante. Y lo otro, yo nunca he visto que un proyecto en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, haya logrado tanto reconocimiento y tanto impacto internacional. Entonces ya es que estoy escribiendo, he leído más de 40 investigaciones sobre el Quimbo. Y la mayoría a nivel internacional. Hay en Estados Unidos, hay en Europa, hay en Sudamérica, hay en Centroamérica, hay en distintos lugares de investigación. Y siguen existiendo cientos de personas que están interesadas en investigar. ¿Por qué vienen a investigar aquí? Porque es visible una resistencia y porque es más fácil investigar cuando los otros han construido una alternativa. Lo voy a decir en términos mucho más concretos. Hay un investigador que va y mira y dice, registra, en Gesa tumbó tantos árboles, hay tanta destrucción, hace un registro y piensa que está haciendo una investigación. Sin embargo, cuando yo estoy escribiendo hoy, digo, aquí vino la Contraloría General, hizo un trabajo de campo y dio los resultados de esta investigación. ¿Por qué fue posible eso? Porque había resistencia que presionó y obligó a que se investigara eso y dio cuenta de la realidad. Es decir, esa es la clave del conocimiento hoy en el mundo. Solo es posible conocer el mundo en la medida en que usted está transformando el mundo. Es decir, cuando usted transforma el mundo, usted puede observar la esencia del mundo. Usted como investigador por fuera del mundo nunca descubre la esencia del mundo. Esa es la clave de la investigación científica. Entonces cuando las personas me dicen que yo soy un investigador que llego allá a registrar, ese no es ningún investigador. Ni es técnico, ni es tecnócrata, no sé cómo calificarlo. ¿Ya? Es un farsante a nombre de la ciencia. Pero hoy en día, intervenir en la transformación del mundo, en el momento en que lo va cambiando, el mundo muestra su esencia. Muestra su esencia. Por eso hoy cuando yo leo todos los textos digo, ¿qué dijo la Contraloría? ¿Qué dijo la Procuraduría? ¿Qué dijo la Defensoría? Tantas investigaciones. Digo, ¿y por qué existen todas las investigaciones? Si no hubiera existido Azoquimbo ni resistencia a una organización, no se hubiera registrado la realidad. Es decir, la resistencia es al mismo tiempo constructora de realidades. Es decir, la resistencia construye de todo. La resistencia es fuente de derecho. La resistencia es fuente de conocimiento. La resistencia es fuente de vida. Esa es la resistencia y ese es el sentido profundo de la resistencia. Y ese es un placer para uno. Placer porque uno sabe que está construyendo con el otro y que está cambiando el mundo con múltiples dificultades, pero que en cualquier momento se puede alcanzar la utopía. Y ese es el punto clave, la definición de la utopía. Porque entonces la gente dice, no, pero usted está enfrentado, cada rato nos dicen, pero usted ha enfrentado a las multinacionales, ¿ustedes por qué van contra la corriente? Es difícil ir contra la corriente. Entonces nosotros partimos de un principio, que nosotros tenemos la resistencia, yo creo que todos lo están internalizando. Una característica de los actores sociales nuestros del Quimbo es que somos impertinentes. La impertinencia tiene dos elementos claves. Primero, nos gusta ir contra la corriente. No dejarnos llevar y arrasar por las multinacionales, sino enfrentarlas, eso es ir contra la corriente. Y eso es muy importante, la capacidad de ir contra la corriente. Cuando yo me meto a un río, lo que más me encanta es cuando nado río arriba, porque siento que yo estoy haciendo resistencia, fuerza, me siento vivo. Cuando yo cojo río abajo me siento casi que voy es más o menos al despeñadero, ¿no? El río me lleva, a pesar de que tiene dificultades, remolino, etc. Pero subirlo, nadar hacia arriba es algo muy importante. Y lo segundo, lo que todo el mundo dice,
no actuar políticamente correcto. ¿Ya? Porque todo el mundo le dice, no, pero es que va a ganar fulano de tal. Le digo, no, yo voy a con el voto en blanco para que no gane ninguno. ¿Está claro? Entonces, nunca actuar políticamente correcto es el segundo principio de la impertinencia. Y esos dos principios son claves con relación a la utopía. Y entonces, la utopía sí es un sueño, es un proyecto que usted tiene de vida. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, y esto es clave en estos diálogos, estaba el gran poeta de América que murió, Eduardo Galeano, de Venas Abiertas de América Latina, en un foro con un argentino, y una niña muy joven le preguntó al final, porque Galeano hablaba mucho de la utopía, y entonces la niña se quedó tan preocupada, entonces dijo, ¿sabe qué? Es que yo no he podido entender por qué usted habla tanto de la utopía y yo no sé qué es la utopía. ¿Por qué no me define qué es la utopía? Y él dijo, con palabras sencillas, la pregunta más compleja que me han hecho yo, pero por fortuna se me adelantó el argentino resolverla. Y el argentino la describió de la siguiente manera, le dijo, todos los que están en este salón pueden mirar hacia allá, ese es el horizonte, el horizonte. Y si usted lo mira el horizonte, si yo camino 10 pasos, el horizonte me corre 10, 100 se me corre 100, posiblemente nunca lo alcance, pero me sirve para caminar. Si no fuera por el horizonte, no construía, no caminaba. Ese es el sentido del sueño y la utopía. Te digo, el sueño y la utopía es la justicia, ¿ya? La equidad social, la justicia ambiental. Ese es un sueño en un mundo de calentamiento global. Entonces yo digo, ¿es posible resolver eso? Sí es posible, esa es mi utopía. Entonces, pero para eso tengo que construir identidades, tengo que organizar a la gente, tengo que organizarla local, regional, nacional y global. Tengo que ir creando un gran movimiento, que las redes ayuden para esos grandes movimientos. Te digo, ahí estoy caminando hacia la utopía. Ahora, por fortuna, el Papa sacó Laudato Si, la casa común, ¿no? Donde incluso muchos están sorprendidos y ya dicen que es terrorista, comunista, sobre todo el Partido Republicano de los Estados Unidos, porque él llegó y dijo que la casa común está a punto de desaparecer y entonces la única forma de conservarla al servicio de la humanidad es cambiando del modelo. El modelo fósil, el modelo del capitalismo, el neoliberalismo. Y claro, todos los neoliberales dicen, ocúpese de los problemas espirituales y déjenos a nosotros el problema del control de los materiales. Déjenos a nosotros destruir la humanidad y usted ocúpese a ver si después nos perdona para salvarnos. Eso es más o menos lo que le dicen cínicamente estas personas. Yo siempre he dicho que el mejor placer de uno en el mundo, en el campo del individual, es ver que todo el mundo vive bien. Ese es el placer. ¿Por qué yo tengo que ser egoísta? Pues no siente usted placer que todos vivamos bien. Es un placer que todo el mundo diga, estoy viviendo bien. Yo ahora, a mí me encanta ahora que trabajé tanto con los muchachos, los maestros del estatuto, y entonces la gente llega y me dice, profesor, es que yo ahora tengo la oportunidad, ¿se acuerda cuando marchábamos tantos que no nos pagaban el salario? Yo hoy tengo mis nietos también estudiando en grandes universidades, son muy humanos. Y entonces ayudamos a construir un proyecto donde los maestros que resistieron y marcharon 30 años conmigo, hoy están ayudando al buen vivir de las 2 generaciones que siguen. Pero ¿fue producto de qué? De la resistencia, esa fue su gloria. Entonces, y hoy se sienten satisfechos viendo que sus hijos estudian, que están en muy buenas universidades, que quieren lo mejor para ellos. Pero para ellos nos sacrificamos, resistimos, marchando años y años. Y hoy veo que hasta el mismo sistema financiero dice, qué bueno prestarle a los maestros porque no se pierde ni un peso. Tienen las 2 pensiones, tienen esto. Es decir, hasta los mismos capitalistas hoy celebran la resistencia de los maestros. Hoy los mismos que fueron a favor del Kimbo ya no nos critican por el fruto de la resistencia nuestra. Esa es una gran ganancia. Esa es una gloria. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Con el profesor Miller podríamos conversar mucho tiempo y más si se trata del trabajo con la comunidad. Pero por ahora hemos llegado al final de este programa Extramuros. Profesor Miller, gracias por este espacio y tiempo que nos ha destinado en esta tarde. Agradecemos de igual manera a nuestros oyentes por su grata sintonía. Recuerden que les acompañó Tania Marcela Montano Cardoso y en edición y montaje William Cardoso Manchola. Feliz resto de tarde.